La montaña de Montjuïc era nuestro refugio para poder jugar con los niños. A lo mejor llegaba el domingo y hacíamos una tortilla de patatas y nos íbamos con los críos a Montjuïc, porque era el único espacio donde ellos podían correr, podían jugar y podían estar al aire libre. El referente nuestro ha sido siempre la montaña de Montjuïc, el caballo de bronce. Bueno, de barrio de haber subido a Montjuïc con mis hijos cuando eran pequeñajos, pero no. Antes de hacer lo de las Olimpiadas allí podías llevar la comida los fines de semana a las higueras y comíamos allí. En Montjuïc había bares, había Can Balló, que estaba para la parte de arriba, cerca del cementerio. Luego quedaron gente, a esta parte de aquí, encima mismo ahora de Can Clos, pero un poquito más para arriba, que quedaron unas barracas muy bonitas, con unos jardincitos alrededor, que duraron muchos años. Que mi nena ya era grande, yo iba a ver a unos amigos, claro, no pasaba el frío y calor, ellos pasarían pobres, porque eran montadas, pero que eran monísimas. Y entonces estaba lleno de higueras, hasta que luego, claro, cuando se arregló todo eso, se las echaron abajo. Eran muy bonitas, grandes y muy chulas. Hablas de los higos, íbamos a buscar los higos, con una caña, con la punta, ¿verdad? Así, nos subíamos por él, anda, ¿no? Sí, sí. Es Montjuïc, para acá del cementerio, esta parte que ahora va por encima de Can Clos, que hay caminitos, donde va el autobús que gira. Bueno, todo eso eran las barracas. Y ahí había un bar que íbamos todos, pero había así, luego era abierto, y íbamos allí, pues, lo único que también, para ir a Montjuïc, pues nos íbamos allí. Como un bar de pueblo, pequeñito, pero luego estaba todo cubierto, y había sillas, había mesas, aquellas largas, del lado del cementerio mismo, a esta banda. No con Can Clos que con el Polvorín. Pero nosotros, de lo que era el Club Natación, o sea, de lo que era Can Clos hasta el Polvorín, íbamos, la gente que íbamos a trabajar, que nos íbamos por Montjuïc, que salíamos a Plaza España, pues como no había autobús ni había nada, pues cogíamos el camino más corto. Pues todos íbamos por ahí, por la montaña de Can Clos, salíamos arriba de la revuelta del Polvorín, donde está el Serrahima. El Serrahima era la cantera, y entonces salíamos todos de ahí, pasábamos por el caballo de bronce, para abajo todo aquel camino que había, y salíamos a Plaza España. Y por ahí arriba, que todavía no lo habían arreglado para el 92 y todo eso, había muchas higueras, había muchas cosas, y cuando bajábamos en septiembre, sí, por ahí subimos mucho, y al caballo de bronce casi cuando venía la primavera, allí a jugar y con los críos. Sí. Y los higos, Sí. la higuera, había mucha higuera por el Carvalero. Y en aquella época también había un bar que íbamos, cuando no teníamos coche, teníamos los niños pequeños, íbamos, pues cogíamos allí pues la Coca-Cola o lo que fuera, y debajo de aquellos pinos, por la zona más para el barranco de la cantera que tú estás diciendo, pues había muchos pinos y había pues senderos anchos que podíamos poner pues la neverita allí y poner la manta en el suelo y comer con los niños, porque entonces pues no teníamos medios para salir fuera de Barcelona. Y aquello fue, no me acuerdo cómo se llamaba el bar aquel que había allí, que tenía mucha fama. Yo me acuerdo más de ir a la antena. También había la antena de Radio Nacional, y mis niños jugaban al hielo debajo de la antena. Al final del aparcamiento subes una carretera para arriba, y aquí hasta el lado izquierda, antes de llegar a ver el mar, está el bar que te digo. Y ahí mi marido y yo pues decíamos mi terreno. Porque íbamos por donde ir, pues ese era mi terreno. Para que fuéramos a jugar los críos. Mi marido se llenaba 300 de chiquillos y nos íbamos. Eso tengo buenos recuerdos. Pero había mucha gente, toda la gente que vivíamos en calle Ferrocarriles Catalanes. Es que en 5 y los niños eran de minutos estábamos ahí, donde íbamos a ir más cerca. Por el Polvorín andando arriba, yo iba con el cochecito de mis hijos andando por el Polvorín, íbamos por todo eso, íbamos a Montjuïc. Después pusieron mesa, pero de antes no había ni mesa, teníamos que ir a levantar suelo. Yo con un cochecito, y yo tengo 5 hijos, lo llevaba, y llevamos una pelota, llevamos la manta, y llevamos la comida y allí comíamos. Por la montaña, yo subo por Montjuïc, mis amigas no son de la montaña. Cuando salgo a darme una vuelta me subo en Verdil me subo por ahí, bajo por el pueblo español.
Ir por Montjuïc a mí me encanta. Yo tengo una amiga que es más joven que yo, 15 años, pero bueno, ella es mi amiga hace 30 y nos vamos por Montjuïc. A mí me encanta Montjuïc. Tiene cada sitio, cada sombra. Depende si te metes por ahí por la puente de la Fusarda. Te metes todo eso así por la parte de abajo. Si vas por allí, te subes la escalerita para abajo. Oye, es buenísimo. Y luego había un estanque debajo del Sant Jordi, que ahora hay unas cataratas así, que no sé si se cortaron el agua, que el otro día pasé y el agua no caía. Y había un espacio así grande y había pececitos. Mis hijas le volvían loca ir para allí, para ver los pececitos como llevamos la merienda y nos íbamos para allí. Pero a mí me encanta subir por Montjuïc, me encanta. El Perulí y todo eso, que es el de Telefónica, todo eso para arriba. Tú conoces eso, ¿no? ¿La Fusarda? Lo conozco ahora, claro. Vale. Lo conozco. Pues entras por ahí y entonces está lo de los caballos. La épica. La épica. Pues un poquitín más adelante, que ahora hay unas escaleras para subir para Montjuïc, para arriba, al ladito, donde está eso que es botánico. Es un jardín, ¿no? Sí, pues ahí había siempre un lago, que siempre había agua, un lago. Y cuando hacía mucha calor, sí he cogido a mis hijas y me metía, ahora está cerrado. Ahí, me metía había así como un pasito, otro pasito, porque era como bajada. Y te sentabas allí y era como si vivieras en otro mundo. No se notaba ni la calor. Y había una fuente que había que bajar con Íbamos a buscar el agua, que era buenísima, con garrafas para beber, porque era de depósito lo que teníamos. E íbamos por ahí todo el caminito para allá y teníamos garrafas de agua de allí. Nos hacía falta, íbamos, que quedaba cerca. Íbamos por ahí y llegábamos enseguida. Hará unos 30 años que se cerró esa fuente. Yo llevaba al pequeño mío a la guardería que había allí, pues ya cogía agua allí. Pero vaya, no lo usaba para la cocina, yo era ya que pasabas por la fuente, cogía agua. ¿Algunas hacíais como las vacaciones? Sí, claro. Yo en vacaciones íbamos con mi hija, eso ya sería después, yo que llegué aquí en el 78. Pues íbamos con mi hija ahí que hacían espectáculos. Venía Juan Pardo, Juan Pardo, Isabel Pantoja, venían muchos artistas. Sí, yo iba ahí estaba yo Hacían muchas actuaciones. Sí, muchas. Podíamos el bocadillo, nos íbamos. Exactamente. Claro. Era por la espectáculo. El son de mis días, lo que había sido también debajo por el barranco ese, más o menos. Ahí venían muchos artistas. Muchos. Porque la atención es donde íbamos a ver los espectáculos. Claro, que supongo que sea así. Claro. Yo me acuerdo de haber ido a ver a todo. Todo dinámico, de todo venía. Yo sí que iba mucho con mis hijos al parque de atracciones. Yo también. Para subirlo a las atracciones y íbamos todo el día. Y allí comíamos, que nos llevábamos un cesto con bocadillo y se subía y allí pasábamos el día en el parque de atracciones. Y por la noche había actuaciones de cantantes y nos quedábamos y después pues, veníamos andando. No teníamos coche para subir ni bajar. Ahí vamos al parque de atracciones con mis hijas, que tienen ya 48 y 47 años. Y ahí sí que íbamos mucho, cuando venía alguien del pueblo, pues era donde los llevábamos, que traían los niños y todo, y entonces íbamos al parque de atracciones. Y luego para subir a Montjuïc, que subíamos al castillo andando todo, y iban allí a jugar abajo del castillo. Pero Montjuïc lo que pasa es que antes era del pueblo y ahora no. Ahora lo están poniendo arreglo a lo que a ellos les interesa. Y Montjuïc podía ser muy bonito, podía ser un jardín muy bonito, pero podría ser para el servicio de la gente. Y ahora no. Ahora lo están poniendo de una manera. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros nos querían tirar las viviendas, que tuvo el plan parcial, lo que querían hacer ahí eran torrecitas, en el barrio de Polvorín.